inicie la conferencia en este lugar. Hermanos, ya que nos encontramos últimas horas, tenemos que poner, hermanos, todo esfuerzo para poder escuchar otra vez la palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Estamos viendo la vida y la actitud de los tibios y su consecuencia. Ahora veremos su actitud de los tibios, qué hacen los tibios, cómo se comportan, cómo se conocen los tibios a través de la palabra de Dios. Ahora, en esta tarde, nos hablará algo acerca de la actitud de aquellos llamados hermanos tibios. A ver, ¿qué dice la palabra? Póngale entonces, ya estamos ahora como ahora, vamos a verla. Ahora es la actitud de los tibios. Leamos la palabra Evangelio según Lucas, capítulo 6, el verso 46. El Señor un día habló estas palabras seguramente tanto a sus seguidores, y estaba también algunos que querían seguir pero tenían dudas. El Señor conocía exactamente la mente de aquellas personas en aquel entonces. Ahora, Él estas palabras les habló, ¿no? Lucas capítulo 6, el verso 46. Estos son los tibios. Solamente los tibios pueden decir Señor y Señor, y nunca no lo hacen la voluntad de Dios. Nunca ellos no van a hacer lo que Dios quiere. Ellos solamente quieren servirle de palabra y no de hechos. Ahí está, dice la palabra 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Que el Señor añada su rica bendición a la palabra leída, hermanos y hermanas. Aquí el Señor hace una interrogación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esos son los tibios, algo invitados, convidados, y no tenían mucho interés, solamente ellos porque acaso asisten para escuchar el mensaje, la palabra, la enseñanza. Ahora el Señor conocía sus corazones, conocía profundamente qué clase de hombres estaban presentes en aquel momento cuando se está hablando su palabra. Dice, ¿por qué me llamáis maestro o Señor y no hacéis lo que yo os digo? Había mucha gente, ¿no? Llamados medio cristianos, llamados medio hermanos, que decían mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Mesías, pero nunca ellos han hecho, o mejor dicho, nunca ellos han obedecido lo que Dios dijo en su palabra. Solamente oían, escuchaban, y nunca ellos lo han puesto en práctica, nunca ellos han hecho, sino solamente pasaban oyendo el mensaje, la palabra de Dios. Ahora, lo mismo también está en estos momentos pasando en nosotros. Muchos hermanos son oidores los mensajes, ¿no? Están escuchando, a pesar hasta están grabando, anotando esos apuntes, pero nunca hacen, nunca lo cumplen lo que Dios dice en su palabra. Solamente son anotadores, oidores, en la práctica no hay. Estos son los tibios. ¿Cuántas veces al año asistes a una conferencia? Tal vez a 3 a 4 conferencias.
Tienes grabaciones en tu celular, apuntes por aquí, por allá, cuadernos, ya una pauta en su casa. Pero nunca hemos practicado, nunca hemos vivido lo que hemos aprendido la palabra de Dios. Señor, pasa por ahí, entra por acá y sale también por acá. Y no hay práctica, no hay un ejercicio de que nosotros estamos practicando lo que hemos aprendido la palabra de Dios. Solamente, Señor, Señor. Con eso termina. Razón del Señor dice, conocía. Y no aquello que yo os digo, claro, pues, solamente ellos se conformaban en llamarle mi Señor. Pero nunca ellos habían obedecido la palabra de Dios para cumplir, para hacer. Ellos nunca le hicieron caso. Eso es los tibios. Se conforman a decir, Señor, yo también soy cristiano, estoy en una conferencia, pero con eso se termina. Entonces, hermanos, es bueno hacer, obedecer, es bueno practicar, hermanos, y no solamente leer y oír, sino hacer, hermanos. Esos son la actitud de aquellos llamados hermanos, pero son tibios y templados. Bueno, a ver más, ahora vamos a leer más, abajito, son oidores simplemente. A ver, leamos la palabra, aquí está, Lucas 6, 47 y 48, más abajito leamos, a ver. Hay una parábola, lo que el Señor también habló en su palabra en aquellos tiempos a esa multitud, donde estaban reunidos hombres, mujeres, también cristianos, también algunos discípulos, también estaban atendiendo el mensaje del Señor. Pero ¿qué dice el Señor en esa parábola? Dice 47 y 48, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. No, eso es positivo, no, más abajito, hermanos. Eso es lo que, esos son los cristianos verdaderos. Más abajito son los que oyen. 49. Dice, mas el que oye y no las hace, semejante es el hombre que edificó su casa sobre piedra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. El 41 nos habla, ¿no? Mas el que oyó mis palabras y no lo hizo, estos son oidores, ¿no? Ya había en aquellos tiempos personas que escuchaban el mensaje, personas que tanto oían la palabra, había. La razón dice aquí la palabra, más el que me oyó y no hizo, dice, y no lo practicaron, y no lo pusieron por obra. Solamente cuántas veces han escuchado el mensaje, tal vez han leído el mensaje, pero ellos nunca llegaron a hacer lo que han escuchado la palabra. Ellos nunca obedecieron, nunca cumplieron, hermanos, que no solamente oyeron. Ahora, ¿qué dice? Semejante es el hombre que edificó su casa sobre piedra o sobre la arena, dice según Mateo, ¿no? Entonces, el Señor dice, será como un hombre, dice, que edifica su casa sobre la piedra, dice. Entonces, no tiene fundamento, pues. Una casa hecha sobre la piedra, sobre la arena, no tiene duración, no tiene una base principal, no tiene un fundamento firme y fijo, sino es algo temporario, es algo momentáneo, es una casita
inestable, se puede mover cualquier momento. ¿Por qué? Porque no tiene su base, no tiene su fundamento. Está sobre la arena, está sobre la tierra. Estos son claramente aquellos que escuchan el mensaje, oyen la palabra y no lo practican. El Señor se compara a un hombre insensato, a un hombre malentendido que edifica su casa sobre la tierra. Ahora, ¿qué pasa? Sigue hablándolo. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Bajaron de servicios contra aquella casa, con ímpetu, dice, ¿no? Y cayó la casa porque estaba fundada sobre la arena o sobre la tierra, sin base y sin fundamento. Entonces, hermanos, parece que estos son aquellos hermanos que están desconfiando en el Señor, en sus promesas. No tienen una firme seguridad, sino que ellos viven en una vida desconfianza. Entonces, ellos están edificando su casita sobre la tierra. Algún día ellos se pueden destruirse. ¿Qué significa bajar a un río? Puede haber alguna persecución de los seres humanos, tal vez de los mismos propios parientes, tal vez. Puede haber una persecución contra ese hermano y luego no aguanta la persecución. No sube la persecución, sino se desanima y se cae de sí, porque estaba fundada sobre tierra. Hermanos, entonces son personas momentáneas, son personas que no tienen mucha duración, son personas de una temporada, pueden ser como cristianos, pero más después se van a destruirse, se van a caer, porque su base está solamente sobre la tierra, porque la tierra no aguanta. A la tierra puede levantar viento, viene un ventagón, lo lleva a la tierra, lo levanta, hermanos. ¿Cuánto más? El río pasa, el río viene, hermanos, puede cortar y llevar la tierra. Así que la casita que usted tiene que destruirse, tiene que caer, hermanos, no lo aguanta. Entonces, eso es una persecución. Puede haber contra aquel hermano, entonces no lo aguanta y se levanta las manos y se rinde y se cae, hermanos. Grande es su ruina, dice, ¿no? Entonces, hermanos, estos son aquellos hermanos temporarios, aquellos hermanos que no son fríos, tampoco son calientes, sino solamente ellos templados. Están algo neutral, no son verdaderos cristianos y tampoco son realmente mundanos, sino medio cristianos. Hermanos, ya hemos dicho, el Señor no está conforme con los medio cristianos, sino hay que ser uno, ser frío o ser muy calientes. Estos son realmente sinceros, ¿no? Bien, hermanos, eso es la actitud de los tibios. Poquito más tenemos Tito, capítulo 1:16. ¿Qué hacen los tibios? A ver, ¿qué dice Pablo a joven Tito, mandándole una carta pastoral? A ver, dice de esta manera, leamos, hermanos, juntos. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Había en Creta
donde Tito estaba un tiempo trabajando en la ciudad de Creta, había una iglesia recientemente establecida, nueva iglesia. Ahí se lo dejó Pablo a ese joven, porque Pablo estaba apurado de ir a otro lugar. Entonces dijo a Tito: mira, quédate aquí, porque la iglesia es nueva, necesita la enseñanza, necesita doctrina, quédate. Entonces, con un fin, aquel joven se quedó en Creta para enseñar, para instruir con la palabra a esos nuevos cristianos. Ahora, ¿qué dice? Dice: profesan conocer a Dios. Habían hombres seguramente llamados medio cristianos, seguramente asistían tal vez a la iglesia o al local evangélico, asistían tal vez a aquellas personas. Ahora, profesan conocerse, pero pero con los hechos lo niegan. Con los hechos lo niegan. Hermanos, así son pues. Claro, pareciera que ellos saben la palabra, ¿no? Conocen también, hermanos. Mucho tiempo andan en las conferencias, tienen grabaciones, realmente saben. Pero lo que dice, hermanos, no lo practican, eso es lo malo. Ellos no lo viven, no viven en lo que han aprendido en la palabra, solamente nada menos saben, nada más. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y con los hechos lo niegan. Su vida es algo diferente de aquellos hermanos. La palabra dice que no hagas esto, sigue haciendo. La palabra dice que no vayas ahí, sigue yendo. Con sus hechos dice que lo niegan al Señor, al Creador, al Salvador. Con sus hechos aquellas personas lo niegan, hermanos. Según ellos seguramente están sirviendo al Señor, tibiamente, pero con sus hechos lo niegan al Señor, lo niegan a su palabra. Eso lo dice Pablo a joven Tito mandando esta carta. A ver, ¿qué más dice la palabra? Seguimos hablando, siendo abominables y rebeldes. Siendo abominables y rebeldes. ¿Qué no? ¿Cómo eran los creyentes allá en aquellos tiempos? Cuando estaba trabajando como sobrevidor aquel jovencito en una iglesia nueva. En esa iglesia seguramente había hombres, habían también llamados cristianos, abominables, pero rebeldes. ¿Qué es rebelde? Uno que no obedece. No sabe, pero no obedece. Es abominable. Algo mal, que no es bueno, que son abominables. Dios con los tales no está de acuerdo. Entonces, esos son la actitud de los tibios. Ellos de esa manera se comportan en este mundo como abominables, como rebeldes. Pero, según ellos son cristianos. ¿No? Según ellos son cristianos, pero Dios lo conoce de esa manera. Termina con esto el verso 16. Dice: reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Aunque lo hacen también los obras, pero realmente lo hacen una obra, es reprobado por Dios. Para Dios esa obra creo que no vale. Dios no le aprueba, no le califica algo bien, algo mejor, sino más bien de lo contrario está reprobando. Reprobados en cuanto a la buena obra. Esos son aquellos hermanos. Entonces, hermanos, en esta tarde tenemos que hacer un examen de conciencia. Cada uno piense de sí mismo y a sí mismo, a ver hasta encontrarla. ¿Qué somos? ¿Somos reprobados en cuanto a la buena obra o somos aprobados? Solo el Señor eso lo dirá, hermanos.
pero ya dice su palabra. Entonces, cada uno en ese momento, hermanos, piense pues de verdad, ¿no? Así que tenemos que conocernos cada uno, hermanos. ¿Qué somos nosotros? ¿No? Cada uno sabe cuál es su nombre, conoce cada uno. Pero ¿por qué te conoce, hermanos, a ti mismo, tu hombre interior? ¿Cómo es? Entonces, así viven, así están aquellos llamados hermanos tibios. Qué lamentable es su actitud en estos momentos. Razón el Señor verá pues en su consecuencia. Bueno, hasta ahí, hermanos, vemos una parte. Ahora ponle número 5, la consecuencia de los tibios, porque ya no tenemos mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de aquellos hermanos tibios? Aquellos hermanos que realmente no le agradan al Señor con sus vidas, con sus actitudes, con sus hechos, no le complacen al Salvador, al Señor. De lo contrario, son reprobados, son abominables y rebeldes delante del Señor. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es su consecuencia de ellos? Anote entonces número 5, la consecuencia de los tibios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, el versículo 16. Ahora leamos. Otra vez vayamos, hermanos, al último libro de la Biblia del Nuevo Testamento, llamado Revelaciones, capítulo 3, 15 y verso 16. Ahí está la consecuencia de aquellos tibios. Ahora, ¿qué dice? Ahí está. Yo conozco tus obras. Sigue hablando. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuiste frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es la palabra de Dios. Dice de esta manera a los tibios. Ahora, estos dos versículos en esta tarde vamos a desmenuzar bien, así nosotros podemos entenderla, lo que dice Dios en su palabra a esta iglesia llamada Laodicea, pero una iglesia que tenía muchos libros seguramente, pero eran mayormente tibios. Dice el verso 15, yo conozco tus obras. El Señor perfectamente conocía lo que hacía Laodicea. Razón dice, yo conozco tus obras. Hermanos, el Señor conoce cada uno de nuestras obras. Conoce tu obra, mi obra, tus hechos, nuestros hechos. El Señor está al tanto, hermanos, al tanto. Él ve y mira lo que estamos haciendo en este último tiempo como cristianos, como la iglesia. Razón dice, yo sé tus obras, o yo conozco tus obras. Así que, hermanos, nuestras obras están manifiestas, están claras de aquel que tiene ojos omnividentes. Creo que Él mira y conoce absolutamente la obra de cada uno de nosotros. También conocía lo mismo también de Laodicea. Seguramente, ¿cuántas obras han hecho también aquella iglesia? Tenía obras materiales, tenía, hermanos, demasiadamente ellos han hecho, han trabajado, han hecho obras, pero obras que no te agradaba a Dios. Eso es lo malo. Hemos dicho bien por la mañana, ¿no?, que Laodicea era una ciudad rica, hemos dicho, ¿no? Tenía templos por aquí y por allá. Tenía suficiente. Entonces, por eso ellos ya somos ricos. ¿Quién como nosotros? Esas obras tenían, hermanos.
No era una iglesia sin obras, sino tenía seguramente obras, pero que no eran obras de acuerdo a la palabra del Señor. Sigue hablando el 15, ¿qué dice? Que ni eres frío ni caliente. Hay dos palabras bien, que ni eres frío ni caliente, dos cosas. La iglesia de Laodicea tampoco ha sido frío y tampoco ha sido caliente. Ahora, ¿qué es frío? Póngale ahí, frío, póngale ahí. Un asterisco, póngale ahí, frío. A ver, vamos a tratar de explicarle. El frío es una persona no regenerada. Eso es frío. ¿Qué es eso? Una persona netamente mundano e inconversa. Eso es frío. Frío. Ya hemos dicho, una persona que no es regenerada, que no es renovada, sino una persona totalmente mundana e inconversa. Ese es el frío. Ahora dice el Señor, ni eres caliente. ¿Dónde estamos? Estamos en el 15, dice, ni eres frío ni caliente. Entonces, el Señor quiere decirle, mejor seas frío o mejor seas caliente. Uno de esos dos conviene, ¿no? Ser frío, también ser caliente. Ser frío, bueno, no ser caliente, pues, mundano totalmente. También conviene. Ahora, caliente también mucho mejor. Caliente es una persona regenerada, es caliente. Cristiana, convertida, bautizada, renovada, cambiada, una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer. Eso es caliente, caliente, bien ardiente, bien caliente. Es una persona realmente renovado, su espíritu, su ser, su interior, su mente totalmente renovada, nueva. Eso es caliente. Ahora, hermano, considérate que eres. También aquí le da los fríos, ¿no? Porque dice el Señor a los efesios, levántate tú que duermes. No, hay otra palabra, leamos, necesito más poder acompañarla, Efesios 4 o 5, a ver, hay una palabra. ¿Por qué dice Pablo a esa iglesia con estas palabras? A ver, Efesios capítulo 5, el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿De qué muertos habla ahí? Muertos en espíritu. Había todavía en la iglesia de Éfeso muertos en espíritu. La Biblia dice, levántate de los muertos. Eso es el frío, totalmente muerto en espíritu. Es algo que no es cristiano, ya hemos dicho, ¿no? Ahora, caliente es un cristiano. Entonces, hermanos, seguramente en una iglesia local hay tres tipos de personajes. Hay fríos, también hay tibios, también hay calientes. Frío, claro, viene pues también como asistente, viene, hermanos. Está junto con nosotros. Ahí está también, parecido medio cristiano, ¿no? Pero sin embargo, por dentro es totalmente lleno de iniquidad, lleno de abominable su corazón. Pero según él también quiere ser cristiano, es frío totalmente. Lo único, el Señor conoce a los tales. Nosotros no podemos conocer. Nosotros, hermanos, ¿cómo está el Señor? Ahí está, pero un frío. Pero, hermanos, tampoco nos conviene ser fríos, sino, ya hemos dicho, nos conviene ser calientes. Conviene en la hora de Cananche, no es cierto. Cananche, mancha y lupa, Laura dice.
Achayguna kanku, señor Pasta, Wawasnin, chayguna kanku, Mayaspa, señor Pasta, Yawarniwan, chayguna kanku, Chedaspa, Espíritu Santo, chayguna kanku. Chayguna kakasangumuni cambiaspa, renovaspa, hasta yueningu, hasta pongongu, para hasta cambiaspa, mucho guarne, mucho sabe, según 2 Corintios 5:17. Imagínate el texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todos hechas nuevas. Chaya, caliente, desde su conversión para nuevo niño. Maltemas pasapungo, repungo ñamenta, chaya su clima muchos niños. Su clima va a cambio de su compañero. Chayguna gango chay caliente. Ahora chayga pasó en su citata, Tito 3:5, y el grande renovado, regenerado. Chayta Pablo Palana, hermanos que toman cartante a participar en el ¿no? 3:5 de Tito nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Chay Joacón en el momento Maitaquetacán, Señor, así que hacia el momento Chay Joacón se lo cantes, hermanos. Chay manta parte de personata, Maita y Rufa, Cachan, Espiritupe, la oraza, Señor de Pai, Chay Ginam. Caiganín, más para lo antisto ni, según los panchimaginan ni, manachayata, cuyacuilimpe, maidawanchis, cambiawanchis, regenerawanchis, Espíritu Santonista, nega Pablo, hata iglesia cristiana. Chayguna kango, chay rupas, chay la resacuna, chayguna hermanos, juntando palabras, chayguna casumbu palabras hermanos. Ellos no son oidores, sino son hacedores. Con algo en la voz, hermano. Ahora pues, cuando escuchemos una conanza, Apocalipsis capítulo 3, el versos 15, a ver, su cuñado explica para que van a ver caballeros. Capítulo 3, el verso 15, sigue hablando. Ojalá fuese frío o caliente. Y que hay cosas bien señor. Ojalá acaba Chile, mancha, ojalá acaba mancha y gozo. Y si caen con él, hermanos. Y si caen con él. Más de eso, ahí ya. Canan para creyente, pero canan cristiana. Chile también consciente. Se entero para él, hermanos. Más por abajo de eso. Para yo soy inconverso en Paera. Yo soy católico, esto es sinceridad, ¿no? Váyanse, hermanos, en vez que engañagranta, todos son cristianos, pero por hermano cristiano gina, que allá engañagranta, hermanos. Ojalá acaba Chile, ojalá acaba mancha de goño. Se acaba izquierden allí ya. Que hay sincero, hermanos. Ahora, 16, pone a pero por cuanto eres tibio, Laodicea, nitas hay en casa, nitas hay en oye, que no ganen, por cuando cantan en oílan. Hermanos, Ujrieta, que hay una siete con raíz, Jainadía, Conandía, Señor, no cantisman, coacciones, palabrantes, y no te coacciones, el primer temario, tema número 1, el reloj profético de Israel. ¿Cuántos? ¿Qué somos ahorita? 2:40 de la tarde. Ajinata marcasan Israel, hermano. Señor, pajamunam marcasan país. Ujriayaya Tericunga, Pichos Checamanta, Rufa, Pichos Checamanta, Punicasan, Odile Chega. Por cuanto eres tibio,
Por cuando cantan tibio en la iglesia la Laodiceana, Señor. Y más gente tibio cargan en palencia, hermanos. Seguramente. Cargando en 15 iglesias vecinas que hay, carga Colosa, carga Laodicea, carga Hirápolis. Cargaron 15 gastitos vecinas. Mientras Colosasta, lamentablemente, más carga que ya con paipasta, ya con natural o es más carga que paipasta. Pero pata caporca, ya que suma caporca, ya que paipasta. Limpio caporca. Y no te canto de rango, canta que hay Colosa. Paibonata. Si usted va a ir de rango obligado, Cusconanco, Pampata o rango Yacuta. Pero se muere también Ujiaco, vomita de una página de semorca. Mana que era tú. Hay ya cuchuya saborrillo, sino que vamos a ganar mana de sodio como gallato. Chayca, los náuseos sin chayca, vomitas mi hermano. Chayaco. Chayraico, Señor también, por cuanto eres tibio, ¿se escuchan que en 16, amén? Te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio, no me agradas, no me complaces, no me gustas, te voy a vomitar. Ya hay hermanos constituyentes de acá. Con la hermanita, vomitaré. Ya hay hermanos, entienden que tarde, Señor, paita, reproban, rechazan, hermanos. Algo es inaceptable en Iglesia Laodicea para su Señor, para su Salvador. Te vomitaré de mi boca. Ma hoy día pinche que yaco mana paiman complacencia. Kainen se la palabra dice, oniaco, rupeaco wasta, oniaco wasta. ¿Sabes? Rupeaco kaiman complacen, hermanos. Allí en la tarpa, pero oniaca, ma caite complacente, hermanos. Hasat caite complacente. Cada vez lindo con aire con confianza, hermanos, pero olvídate, más y más grande, hermanos. Algo neutral, algo tibio. Entonces, Señor, se ganaba más conformista, hermanos. Hermano joven, ¿es bendito? Si cambia con mi casa, el Señor no está conforme contigo. Algún día te va a vomitar. Y más que vomitar, seguramente, Señor, te amo, cae en el santo a Patapanampa. Chayga que te una quiere con bucha y más o más te vomitaré, no capaz de algo reprobado, algo rechazado, mata y te aceptante, hermano, con una iglesia verdadera, es tibio por cuanto tibio que trae fuera, te vomitaré en mi boca. Hermanos, chay constituyente en chay de pata carga. Con hermanos, machachos también. Nima Señor ka vomita calle, porque matan gustó de ellos. Sean de calcaine, porín, ruenin bypasta, mana Señor man agradecimiento. Chandamone te vomitaré. Hermanos, será negas tarde tu ocasión. Cachana tiempo, hermanos. Cualescamos a posta el momento, Vasaricunan, Kikin personanta, Kikin cauteninta, Javaricunan, Reparicunan, por ahí en su democracia, te va a vomitar, te va a rechazar, te va a reprobar que no te anima nada. Tarde cama, hermanos, pero con algo a tichomaras, arrepentimiento de verdad, a tichomaras, que unimanta, dufaman cutita. A tichomaras, hermanos, porque hay que dar tiempo, pero se falta, hermanos, más, que han dicho preocupados de edad, a genia pechatan, tal que a genia unida que ya está. No me gusta, no me agrada, te vomitaré en mi boca. Bueno, hermanos, es algo inaceptable para el Señor. La iglesia tibia no le agrada al Señor. Es algo rechazado, es algo rechazable, es algo inservible, hermano. Mana pimancho, caita o hay iglesia, sirve que el Señor man, chandapaini, te vomitará. Bueno, con el y ahí bueno, hermanos, que hay manta tan aspecto pintor. Hermanos, algunos que hay manta alinta, o conocían, agradecían, porque os día, ajenata niña, Señor,
palabrante iglesia laudiciana. Que fue el doxuluna, te vomitaré de boca. Y sus consecuencias. Con el hermano Chay agradablemente. Se me mandó a salir en campos, buscar conferencia tras conferencia, año tras año. Y se te vomitaré. Oh hermanos, que haga por descuido, que te dejan solamente descuidantes, te dejan solamente poco interés a la vida espiritual, tan solamente conformistas, que ¿qué pasó a mí, hermano? Jairina común, y viene cada lo que sea, carga conformista, carga desinteresada, carga paga bastante y manifiesto de alcance. Conformista, desinteresada, tomar poco interés, tomar cosas espirituales, que hay que para se manchea. Hermano, ama a quien que se manchea en lo que está. Prevenicona, porque levantaba a por el canche, Señor, con fallecente, tanto que los por el canche, pasaste chirita, yarjaita, rufaita, ni si cogías la suma momita atrás. A ver, ¿te vale, hermano? ¿No te duele? Hermano, inicio de la noción que y ahorita pues tal vez, por ejemplo, tal vez, saques para yancana, saques para venta, jamón que conferenciamos, pero en Santa te vomitaré. Oh hermanos, es algo agradable. Mana que algunos priman hermanos, alguien que orman hermanos. Se algo, con un tiempo de preguntarse cada uno, con un tiempo, momentos a todos hasta restituir chicana. Chayonga mejoranata. Chicanque caliente, muy bien, sigue más caliente. Chicanque tibio, todavía reforman cotebanas. ¿Entiendes? Reforman cotebanas, hermano. Pero hasta acá que llegues, convertir con el Señor en Saramanda, a todo el que todo se puede, siempre y cuando, pero lo haga un examen a sí mismo. Si me tengo en mi tierra, deseo en mi tierra, bueno, chamumadita, el momento que vienen a este momento no me gusta, bueno, pues, ahí te dejará, ahí te tirará, bueno, si hay mandado como el mandato, cuando prima mista, Señor que ya ofrecía, definida, última palabra. Nin. Mana que yo estoy hasta reclamando, porque Señor por el manda, más pilla me reclamando. Entonces, mira que tiempo chamullas de unas ponenca, a presumen que alimenta, guatericuita, cae un lleguna para mí. Esto es la consecuencia de la iglesia laodicea, una iglesia tan tibia, apóstata, moderna, conformista, en fin. Que hay que pasar estas situaciones, a generar para causa costa, ofrecer con ella, para seguramente venir que hay palabras. Mira con ella, invitamos a los evangelios. A ver, me dice con el caballo. Caballo, hermanos, también que digamos palabras, en los evangelios te vomitaré, que dice Lucas 13, el verso 27. A ver, en las palabras mandadas señormente Jesucristo, que el Evangelio lo caste en su capítulo 13, el verso 27. A ver, que hay que parte de esto, hermanos. A ver, dice así, 13:27. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Chantanik ya hay como hacedores de maldad, y más timburitas, se llaman perdón conformismo. Es que, ni chapay ayuntachu causan que te ni chapai goncho ayinda del Señor patente. Chantamunica y chapay canasonanga. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Que hay palabras atingman, os día calman nesuita. Ante esto os días cuyaría en palabra. Ni dices,
Maimatas Kamitis, Marjisio, Nogamanta, Soturichi, Suki Sahra Wakuna. Seguramente se equivoca, Manacasteca de causa con eso, no se puede robar el de ya no dice mapa y otra caso íntimo para el dicho. Bueno pues, merece nomás, se denominan apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. ¿Qué palabras, hermanos? Os día que hay palabras en banco, se país manapol mejorando que acá, para que esta huyarean tienen. Chay, ciertas palabras, y más bien, no, ¿de dónde sois? No conozco. Santa Paya, hay más que un país manos de ambas. Más ahí pasa que Santa Pona, hermano, para que la mitad no es nada. No es el seguramente. No conozco, es cambio. Y en Cachai no está no que el Señor, pues no sé de dónde es. Mayor que hay mano al servicio. Hermanos, el Señor conoce, el Señor sabe a cada uno. Para allá te dice hasta su timando para ellos, hermanos. Para allá, hermanos, qué edad, qué tamaño, de dónde es, qué es su nombre, qué es su apellido. Yo sé que Él sabe y conoce, porque es Dios omnisciente. Para allá, hermanos. ¿Sí me para allá? Su timando para allá. Millones de personas especiales, los países subidos, dicen ya están para su timando. Y me está para ellos, más de 5 años más. Oh hermanos, entonces uno de ellos, seguramente, chaitillos, obvia chais no está teniendo una huevita, tiene partimanda. Porque llegando hermano, ama que hermano no gandiesca desplazamiento, señor gandiesca, monasuman aprobaita, monasuman no gandiesca caita aprobado, señor inscrita, ajenamente que el monto está un pataman de ponapa, vieja ponapa. Pero cuando llega madre, soltar aquí hay algunos hermanos o aquí más preocupa realmente, hermanos. Pero aquí más va preocupando. Punto para la cuestión, para como cristiano de no. Allá para que dijo ya tanto cubusan, más que no hay punto, que siglos espiritualmente hay una comunidad. No sé, hermano, no serán pasando solo, si yo tengo un día que hermanos. Pero la cosa no es diciendo cuando pongan manapiman, allí chucaman que hay gente causada y casando. ¿Y ya ves? Amar si la escucha. Se luego mejora y reflexiona y procura y que hay como llega más que una conferencia incitador, que hay cosa cantata ostrichum, cantata tumbataban, tocarichum, con guayitas, santos curantas, culuriki pategimanta, mona y acabana, santos, allí yacuita, mejoracuita. Señor, si hay a un lugar, a un caliente, más que los pasajes, o sea, seguro, que hay pasa matancho, riesgo matancho para pasar peligro, porque para ir se les gusta, Señor, en espíritu ardiente. Que hay consecuencias, hermanos, que hasta un matancho se paulentispa, solamente se le trabaja con orgones que tarde queda reprobado, rechazado, inaceptado. Nada más, son 3 palabras. Que vomitar de mi boca. Ahora que Señor mamá, verdad, más tanto, más pasaguncho, que gargantamita, ¿por qué? Porque agua tibia, medio sucio, que tiene otro sabor, así que no le recibe, no le afecta la garganta, pues que vomitar de mi boca. Actos hay, ¿no? Actos hay, Señor. Más un dicho. Hermanos, hinata, casando en Tirujuna, que hay que ir a los hermanos. Hermanos, hermanos. Se lo que incluye, hermanos, tapó, contra la coche, un paisiquinta, cauteninta, pureninta, cabacucho alinta, estuviera mano al Señor por primer paisa, más gustado un dicho, hasta sai que ni manda. Que haga potilla, que haga yaquila, porque se haga, manda piman, adelante de los niños. Bueno, que palabras, yo candice que tarde, alimenta cuyuchichon, alimenta convertichon, y alimenta yo canto chocochichon, yo canto nanga, llena a una reformación, llena con algo como la cuiman, hasta una mejoría bien espiritual, que hay de patimenta, ajena que hacen. Amén.
la conferencia en este lugar. Hermanos, ya que nos encontramos últimas horas, tenemos que poner, hermanos, todo esfuerzo para poder escuchar otra vez la palabra del Señor. Bueno, hermanos, vamos a terminar. Estamos viendo la vida y la actitud de los tibios y su consecuencia. Ahora veremos su actitud de los tibios, qué hacen los tibios, cómo se comportan, cómo se conocen los tibios a través de la palabra de Dios. Ahora, en esta tarde, nos hablará algo acerca de la actitud de aquellos llamados hermanos tibios. A ver, ¿qué dice la palabra? Póngale entonces, ya estamos ahora como ahora, vamos a verla. Ahora es la actitud de los tibios. Leamos la palabra Evangelio según Lucas, capítulo 6, el verso 46. El Señor un día habló estas palabras seguramente tanto a sus seguidores, y también estaba también algunos que querían seguir pero tenían dudas. El Señor conocía exactamente la mente de aquellas personas en aquel entonces. Ahora, Él estas palabras les habló, ¿no? Lucas capítulo 6, el verso 46. Estos son los tibios. Solamente los tibios pueden decir Señor y Señor, y nunca no lo hacen la voluntad de Dios. Nunca ellos no van a hacer lo que Dios quiere. Ellos solamente quieren servirle de palabra y no de hechos. Ahí está, dice la palabra 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Que el Señor añada su rica bendición a la palabra leída, hermanos y hermanas. Aquí el Señor hace una interrogación. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esos son los tibios, algo invitados, convidados, y no tenían mucho interés, solamente ellos porque acaso asisten para escuchar el mensaje, la palabra, la enseñanza. Ahora el Señor conocía sus corazones, conocía profundamente qué clase de hombres estaban presentes en aquel momento cuando se está hablando su palabra. Dice, ¿por qué me llamáis maestro o Señor y no hacéis lo que yo os digo? Había mucha gente, ¿no? Llamados medio cristianos, llamados medio hermanos, que decían mi Señor, mi Dios, mi Señor, mi Mesías, pero nunca ellos han hecho, o mejor dicho, nunca ellos han obedecido lo que Dios dijo en su palabra. Solamente oían, escuchaban, y nunca ellos lo han puesto en práctica, nunca ellos han hecho, sino solamente pasaban oyendo el mensaje, la palabra de Dios. Ahora, lo mismo también está en estos momentos pasando en nosotros. Muchos hermanos son oidores de los mensajes, ¿no? Están escuchando, a pesar hasta están grabando, anotando esos apuntes, pero nunca hacen, nunca lo cumplen lo que Dios dice en su palabra. Solamente son anotadores, oidores, en la práctica no hay. Estos son los tibios. ¿Cuántas veces al año asistes a una conferencia? Tal vez a 3 a 4 conferencias.